Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de clínica de amparo. Estamos analizando el tema relativo a la elaboración del escrito inicial de la demanda de amparo indirecto a través de un caso práctico en el que interponemos una demanda de amparo indirecto en materia administrativa contra la heteroaplicación de una norma de carácter general. Durante el último video estuvimos analizando lo relativo a la elaboración de los antecedentes del acto reclamado, los preceptos constitucionales y los derechos humanos que consideramos han sido violentados por la autoridad responsable, y la parte medular de nuestro escrito de demanda, como lo es la formulación de los conceptos de violación, conteniendo su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. En este orden de ideas, entonces, durante el presente video estaríamos analizando lo relativo al apartado del desarrollo de pruebas, para lo cual, continuando con el análisis de nuestro caso práctico, estaríamos desarrollando dicho contenido de la siguiente manera. Desde luego, para acreditar la inconstitucionalidad de la resolución de las autoridades responsables, se ofrecen las siguientes pruebas. Ahora bien, como nota, antes de comenzar a desarrollar cada una de las pruebas que ofrecemos, es importante precisar que en este apartado se deben indicar todas las pruebas que, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, el quejoso pretenda presentar en el juicio de amparo, para lo cual se debe tratar todos y cada uno de los hechos afirmados mediante el escrito de demanda, y que puedan servir de sustento para la inconstitucionalidad del acto reclamado ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito. Asimismo, debemos tener bien presente que las pruebas que están permitidas de acuerdo a lo que precisa la ley de amparo son la documental, la testimonial, la pericial, la inspección, la instrumental de actuaciones, la presuncional, con excepción de la prueba confesional por posiciones, dado que la misma está prohibida por el dispositivo legal en comento. Una vez aclarado lo anterior, entonces vamos a desarrollar el apartado entonces de nuestras pruebas. En primer lugar, estaríamos ofreciendo la documental pública consistente en copia certificada de la escritura pública número tal, levantada en fecha tal ante el notario público número tal del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde se otorga a fulano de tal la representación legal de la empresa Seguridad Privada X SADCB, y mediante la que la parte actora acredita tener la personalidad jurídica para actuar en nombre y representación de la referida persona moral. Recordemos que cuando estamos hablando de personas morales, quien actúa en nombre y representación de dicha persona, pues es el representante legal, por lo cual este debe acreditar su personalidad jurídica, para lo cual se debe acompañar entonces copia certificada de la escritura mediante la cual se le otorga dicha potestad. Ahora bien, en segundo lugar, estaríamos ofreciendo la documental pública consistente en copia de la resolución administrativa de fecha tal, dictada por la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mediante la que se impone a mi representado una sanción administrativa consistente en una multa por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, y que sustituye el salario mínimo en dicha entidad, y que equivale a la cantidad tal por presuntamente no presentar ante la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México los exámenes establecidos por los artículos 20 y 21, fracción segunda del reglamento de seguridad, de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal y ahora Ciudad de México,
resolución que le fue notificada a mi representada en fecha tal, y con dicha documental se acreditan lo expresado en todos y cada uno de mis conceptos de violación. En tercer lugar, estaríamos ofreciendo la instrumental de actuaciones consistente en todas y cada una de las actuaciones que favorezcan a los intereses de mi representada. En cuarto lugar, estaríamos presentando la presunción legal y humana, en el mismo sentido que la probanza anterior, y con la cual se deducirá lo siguiente. Inciso A, que la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México aplicó retroactivamente en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, sin observar lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal. Inciso B, que el jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora Ciudad de México, al momento de expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, fue más allá de lo que le permite su facultad reglamentaria prevista en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso I, y base segunda, fracción segunda, inciso B, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no respetó el principio de reserva de ley consagrado en forma exclusiva a favor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México. Inciso C. En virtud de lo anterior, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, al sancionar a mi representada con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, al no cumplir con las obligaciones que imponen los artículos 20 y 21 del citado ordenamiento, sin haber observado lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, violentó en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos primero, párrafo primero, segundo y tercero, 14, párrafo primero, 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso I, y base segunda, fracción segunda, inciso B, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no observar y transgredir los principios pro persona, control de la convencionalidad e irretroactividad de la ley, así como el de supremacía constitucional. Es decir, estamos haciendo referencia entonces a todos y cada uno de nuestros elementos de convicción para sustentar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Desde luego, la prueba toral o primordial es la documental pública consistente en la copia de la resolución administrativa de fecha tal, mediante la cual la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México impuso una sanción de carácter administrativo, omitiendo ejercer el control de la convencionalidad en detrimento de los derechos de la empresa de seguridad privada XSADCB, al omitir en este caso observar lo dispuesto tanto por el artículo primero como 14, párrafo primero de la Constitución, así como 133 de la Constitución Federal. Ahora bien, una vez entonces que hemos desarrollado el apartado de el ofrecimiento de pruebas, vendría lo que es el apartado de la suplencia de la queja. Aquí algunos van a preguntar, oiga, pero usted nos explicó con antelación que en materia administrativa, por regla general, impera el principio de estricto derecho. Sí, esa es la regla general, sin embargo, por excepción también puede operar la suplencia de la queja en cualquier materia. Y en este caso en particular opera la suplencia de la queja, dado que estamos hablando de un amparo contra normas generales, y la jurisprudencia ha establecido que tratándose del amparo indirecto contra leyes, o ahora como actualmente se le conoce, contra normas generales, resulta procedente la suplencia de la queja. Entonces, ¿cómo quedaría este apartado?
Suplencia de la queja. En el presente caso, procede la suplencia de la queja debido a que se reclaman actos que atentan contra los derechos humanos de mí representada, así como por tratarse de amparo contra normas generales, y al efecto resultan aplicables los siguientes medios de ilustración. La primera tesis lleva por rubro el siguiente: suplencia de la queja deficiente. Condiciones para que opere respecto a actos concretos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo indirecto y directo. La tesis de referencia en términos generales refiere lo siguiente: la suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no solo se actualiza respecto de la ley viciada en amparo indirecto, sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados, tanto en amparo indirecto como directo. Esto es, para que opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación únicamente requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto de dicho acto, por lo tanto es viable sin que sea necesario reclamar la ley respectiva, sin importar que en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal, y sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, de tal suerte que tanto en el amparo indirecto como el directo es posible el estudio de la constitucionalidad de la ley, aun cuando ésta haya sido consentida, o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello solo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún que estos han sido impugnados en tiempo y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado. Asimismo, también resulta aplicable la tesis aislada que lleva por rubro amparo indirecto contra leyes. No se actualiza la causal de improcedencia que deriva de la interpretación de los artículos 61, fracción 23 y 108, fracción octava de la ley de amparo, ausencia de conceptos de violación, si el juzgador tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja en los casos supuestos en que opera. Esta tesis, en términos generales, refiere que uno de los cambios importantes que se introdujeron en la ley de amparo, que está vigente a partir del 3 de abril de 2013, consiste en que la suplencia de la queja opera respecto de las fracciones 1, declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, menores incapaces, todo lo relativo a la estabilidad de la familia, en la materia penal, la materia agraria, la materia laboral tratándose de trabajador, y así en aquellos casos en que por las condiciones de pobreza o marginación el quejoso esté en una situación de desventaja. Por tanto, se trata de un amparo indirecto contra leyes promovido contra un acto concreto de aplicación y no se formula algún concepto de violación en contra de la norma reclamada, y el juez advierte que debe suplirse la deficiencia de la queja ante la ausencia de motivos de inconformidad por ser aplicables cualquiera de las fracciones mencionadas, pues no procede el sobreseimiento en el juicio respecto de la disposición reclamada, sino que por el contrario, al actualizarse una de las excepciones al principio de definitividad en relación con el respectivo acto concreto de aplicación, precisamente aquella que refiere a la impugnación de normas generales, el juzgador debe analizar el fondo del asunto y resolver lo conducente. Bien, entonces en el caso particular, no obstante de que se trata de un amparo en materia administrativa, por tratarse precisamente de un amparo indirecto contra normas generales, procede entonces la concesión de lo relativo a la suplencia de la queja. Finalmente tenemos que analizar lo concerniente a nuestro apartado de la suspensión de los actos reclamados, y lo desarrollaríamos de la siguiente manera. Bueno, no sin antes precisar que debemos recordar que los actos que son susceptibles de suspensión en el juicio de amparo son aquellos que son de carácter positivo, así como aquellos con carácter negativo que impliquen necesariamente la realización de un acto positivo. En este caso particular, entonces, la suspensión del acto reclamado no procede contra actos
negativos. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar entonces el apartado de la suspensión de los actos reclamados? De la siguiente manera. De conformidad con el artículo 128 y 129 de la Ley de Amparo, solicito que se declare la suspensión de los actos reclamados a efecto de que no se haga efectiva la imposición de la sanción económica consistente en una multa por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México y que sustituye al salario mínimo en dicha entidad y que equivale a X cantidad, por lo que las cosas deberán quedar en el estado en que se encuentran hasta en tanto no se resuelva sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados. Esta suspensión deberá concederse toda vez que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público con la presente suspensión. En este caso, sí podemos solicitar entonces la suspensión del acto reclamado, dado que se trata de actos positivos consistente en la aplicación de una multa por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta vigente en el Distrito Federal. Ahora hay que recordar que como se trata el acto reclamado de la imposición de multas, es seguro que al momento de otorgarse la suspensión del acto reclamado y de acuerdo a lo que precisa la ley de amparo, nos van a solicitar la presentación de una garantía. Ahora bien, vamos a analizar entonces el siguiente aspecto, que sería lo relativo a los puntos petitorios. En este apartado se debe establecer con toda claridad y exactitud qué es lo que se pide del juez de distrito o tribunal unitario de circuito. Normalmente se listan las peticiones con números ordinales, primero, segundo, tercero, etcétera. Por ejemplo, como primer punto, se puede solicitar que se tenga por presentada la demanda de amparo, que se notifique a las responsables y se les solicite su informe previo y justificado, y en segundo lugar pudiera pedirse la suspensión del acto reclamado, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿cómo quedaría entonces el desarrollo de estos puntos petitorios? De la siguiente forma: por lo anteriormente expuesto y fundado, a este juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, atentamente pido se sirva, primero, tenerme por presentada en los términos de este escrito, demandando el amparo y protección de la justicia federal en favor de mi representada y en contra de los actos reclamados, así como en contra de las autoridades señaladas como responsables, acordarlo de conformidad y darle entrada en los términos de ley, presentando para tal efecto las copias de ley que obran agregadas al original de esta demanda. Segundo, concederme a favor de mi representada la suspensión provisional y en su caso definitiva de los actos reclamados por las autoridades señaladas como responsables en los términos solicitados. Tercero, ordenar se me expida por duplicado copia certificada de la suspensión provisional y autorizando para recogerla a los profesionistas citados en el proemio del presente escrito. Cuarto, en su oportunidad resolver el presente juicio de amparo, restituyéndole a mi representada el pleno goce de sus derechos. Y quinto, suplir la deficiencia de la queja para el caso de que sea procedente. Finalmente lleva este formulismo que ya conocemos: el protesto lo necesario, Ciudad de México, la fecha y en este caso el nombre y la firma del quejoso. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la formulación del escrito inicial de la demanda de amparo, por lo que una vez que ya les expliqué entonces cómo debe desarrollarse la misma y toda vez que ya les proporcioné su material didáctico donde se explica por escrito cómo debe formularse la demanda de amparo, ustedes van a desarrollar un caso práctico, en este caso a través de un hecho que yo mismo ya les hice el favor de exponer y en el cual consiste en que
El quejoso en este caso es detenido por el denominado programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México, sobre Avenida Valderas, esquina con Avenida Chapultepec, en la colonia centro de la Ciudad de México, y de una vez que es entrevistado por los agentes adscritos al punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, se percatan que este señor que viene conduciendo su vehículo expide olor característico alcohol, por lo que se le somete a la prueba de alcohol en aire expirado, y al resultar su examen, o más bien al arrojar su examen un resultado de 0.4 miligramos sobre litros, es remitido al juzgado cívico, en este caso de Cuauhtémoc 4, por la presunta infracción de conducir su vehículo automotor sobre la vía pública rebasando los límites de alcohol expirado permitidos por el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, para lo cual pues deben analizar el contenido del artículo 50 del referido ordenamiento, y una vez iniciado el procedimiento, esta persona es enviada al servicio médico para su valoración, y este es valorado por el médico legista con aliento alcohólico, no ebrio y apto para atender su audiencia, por lo que el juez da inicio a la misma y se le hace saber su derecho a defenderse por sí o a través de persona de su confianza. En este caso, el quejoso refiere que no cuenta con recursos para pagar un abogado particular, por lo que solicita se le asigne un defensor público. El juez en ese sentido suspende su procedimiento por el plazo de 2 horas. Sin embargo, no acude el defensor público. No obstante, una vez transcurrido el tiempo, el juez cívico le refiere al presunto infractor que deberá continuar con el procedimiento, pues no puede esperar más tiempo a efecto de resolver su situación jurídica. Por lo que el presunto infractor, ante su desconocimiento, acepta defenderse por sí mismo, y el juez procede a declarar abierta la audiencia de ley, donde una vez entrevistado con relación a los hechos, le impone al presunto infractor una sanción consistente en 36 horas de arresto, al considerarlo administrativamente responsable de infringir el artículo 50 del reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Luego entonces, en base a este hecho, ustedes tendrán que determinar si es procedente o no la formulación de la demanda de amparo indirecto, si consideran que el actuar del juez fue correcto, si en su momento se violentaron algunos derechos humanos en detrimento del presunto infractor. Asimismo deberán señalarme en su apartado de conceptos de violación su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. Y en su caso también deberán precisarme qué debió realizar el juez cívico a efecto de no violentar los derechos humanos en detrimento del justiciable. Es decir, se van a poner en el lugar de la autoridad administrativa y tendrán que determinar cuál hubiese sido su proceder si se encuentran en una situación como la que les acabo de comentar. Bien, sin más que comentar por el momento, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos nuevamente a suscribirse a mi canal, así como a seguirme a través de Facebook, en mi Facebook personal, Eduardo Preciado. También contamos con el Facebook de la página, Eduardo Preciado, y el grupo de estudio Doctor Eduardo Preciado, donde además de compartirles esta serie de cápsulas jurídicas, también les compartimos algunos materiales por escrito. Normalmente cada mes participo elaborando algún artículo de carácter jurídico que es publicado en la revista digital Abogados 24/7 Latinoamérica, y diversos materiales didácticos que he compartido con mis alumnos tanto de licenciatura como de posgrado en la universidad que
tengo a bien dirigir y que lleva por nombre Tecnológico Iberoamericano de la Ciudad de México. Sin más que comentar, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.